Buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar, no podremos hacerlo en un solo programa, necesitaremos algún programa más, una serie de fármacos que actúan, trabajan y pretenden o se prescriben, se recetan en el tratamiento de distintas afecciones a nivel cardíaco, básicamente en la insuficiencia cardíaca. Y vamos a acercarnos y vamos primero un poco a hacer una pequeña división de las formas como desde los distintos medicamentos se pretende incidir, actuar, mejorar o resolver el problema del enfermo cardíaco. Inicialmente, lo que es una insuficiencia cardíaca se basa en que ese corazón, ese músculo, no es capaz de mantener el volumen minuto que necesita el organismo para todos sus tejidos, y al no poder mantenerlo, claudica y entra en lo que se llama insuficiencia cardíaca. En ese sentido, luego el mismo corazón desarrolla una serie de mecanismos para defenderse y para tratar de mantener de alguna forma las exigencias tisulares de oxígeno en todo el territorio circulatorio, siempre respetando prioritariamente el propio corazón por las coronarias y el cerebro, dos órganos básicos y a los que mantiene siempre prefiere cerrar, producir una vasoconstricción general periférica, pero siempre mantiene en lo posible el aporte sanguíneo a estos dos órganos que son necesarios y básicos para la vida. Pues bien, la regulación normal de un corazón, hemos hecho aquí un anagrama, tenemos aquí un anagrama en el que vemos que hay una serie de factores, serían 4 factores, los más importantes, los que intervienen en el mantenimiento de ese volumen minuto, que es lo que en definitiva va a mantener todo el riego sanguíneo en todo el organismo. Bien, es el proceso de precarga, el proceso de contracción y el proceso de poscarga, que a través del volumen de eyección condicionan el volumen minuto. Y claro, ese volumen minuto es el que va a condicionar que ese corazón, si está declarando patología, si está en insuficiencia cardíaca, pueda desarrollar una taquicardia para lograr en lo posible acercarse a las necesidades tisulares sanguíneas. La precarga, básicamente sabemos que el corazón funciona así, es una bomba que lo único que hace es, esto sería la sístole, que sería el periodo de poscarga, cuando suelta la sangre al territorio circulatorio. Luego está inicialmente la precarga, podemos empezar por donde queramos. La precarga, que es el periodo de llenado, es el periodo de dilatación, la diástole, en el momento en el que el corazón derecho, a través de la aurícula derecha, se llena de sangre para luego pasarla a través a los pulmones para que haga el intercambio oxígeno-gaseoso. Pues bien, estos factores tienen que estar perfectamente relacionados y básicamente en el individuo adulto, en el individuo sano, el periodo de precarga, el periodo de diástole, es el que va a influir directamente sobre el volumen minuto. De hecho, alteraciones en el volumen diastólico, alteraciones en la precarga, influyen directamente en el volumen minuto y de una manera inmediata, un mecanismo inmediato de defensa se traducirá en una taquicardia con hipernea, que es o taquipnea, que sería un aumento inmediatamente del número de respiraciones por parte del pulmón como además, porque si es claro que el volumen minuto está disminuido, también está disminuida la precarga, y entonces el volumen, la cantidad de sangre que pasa por ese corazón a ser limpiada, a ser depurada, a coger el oxígeno, la energía vital, también está disminuida. Y entonces se traduce en los dos sentidos: un aumento del número de respiraciones, una taquipnea y una taquicardia, para tratar de suplir de esa forma la disminución de ese volumen minuto. En este sentido, bueno, vamos siguiendo como siempre el desarrollo del libro. En este sentido hay varias distintas fórmulas. La ley de Laplace que calcula numéricamente en cifra, de acuerdo al volumen o al grosor del ventrículo izquierdo,
de acuerdo a la contractilidad del ventrículo y de acuerdo al volumen de sangre que hay en ese ventrículo, con una fórmula matemática que no vamos a ver ahora, da una pauta de cómo nos orienta, de cómo está ese corazón izquierdo, de cómo está ese ventrículo izquierdo. En este sentido, además, hay que tener en cuenta que cuando nuestro corazón está haciendo un proceso de insuficiencia, cuando está claudicando, este corazón automáticamente genera a distancia una serie de mecanismos para ayudarse o para ayudarle y para que poder acercarse al aporte, a su trabajo, a realizar su trabajo lo más cerca posible de lo óptimo. Bien, entonces uno de los mecanismos que se desencadenan inmediatamente se estimula el sistema simpático, se produce un aumento de las presiones a nivel periférico, aquello que hablábamos de que se producía una vasoconstricción periférica, porque inicialmente lo más importante es mantener el alimento, el riego al corazón y al cerebro. Esta es lo primero que debe resolver un paciente que hace un corazón para resolver o tratar de ayudarse ante una insuficiencia cardíaca. Cuando ya ha claudicado, ya está en insuficiencia cardíaca, puesto que podríamos, digamos, hablar de la aguda, que sería en un sentido pasajero, y automáticamente cuando se instauran todos los mecanismos de defensa, el corazón todavía no le ha dado tiempo a caer en lo que llamamos la insuficiencia crónica, que ya desarrolla una serie de parámetros fijos, crónicos, y una serie de alteraciones a nivel renal, a nivel general, a nivel periférico, incluso a nivel de tensión, con aumentos o disminuciones de la tensión, incluso traduciéndose en algunos casos en bradicardia, que la bradicardia es todo lo contrario de la taquicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, con todo lo que esto implica. Pues bien, el corazón izquierdo debe vencer y el corazón derecho, los dos tienen que vencer cuando se está produciendo la sístole. Llamamos aquí, se llama en medicina corazón derecho y corazón izquierdo, puesto que el corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos, aurícula y ventrículo derechos, aurícula y ventrículo izquierdos. Entre los dos, aunque anatómicamente el músculo cardíaco es uno, fisiológicamente entre los dos están separados el corazón derecho y el corazón izquierdo por los pulmones. Entonces, por la misma razón que ese ventrículo izquierdo tiene que vencer la resistencia normal primero a las válvulas sigmoideas que tiene la arteria, la aorta, para abrirlas, que son unas válvulas que cierran exactamente para que no haya pérdidas sanguíneas ni soplos, eso son la traducción de los soplos cardíacos, el hecho de que por las leyes de física de hemodinámica, la teoría de los fluidos, al producir alguna fuga, es ese soplo el que oímos en el fonendo, es ese soplo que no hace el ruido suyo exacto, concreto, al cerrar cualquiera de las válvulas. Aparte de la válvula de la arteria pulmonar, las válvulas de la aórtica, están también las válvulas intracardíacas, la tricúspide y la mitral. En cualquiera de ellas puede haber algún tipo de patología que haga que no cierren correctamente, y entonces que a la hora de producirse los periodos de sístole o diástole, en cada uno de los cuales las válvulas correspondientes deben estar o abiertas o cerradas, entonces es en esos periodos cuando se produce un reflujo hacia atrás, una pérdida de sangre hacia atrás, y es lo que oímos a través del fonendo. Y en casos ya muy cronificados o muy graves, se pueden oír directamente sin necesidad del concurso del fonendo. Pues bien, quedamos que, claro, al aumentar las resistencias periféricas, también se produce un aumento de la tensión pulmonar. Hemos quedado que a nivel periférico, a nivel arterial, había un problema de vasoconstricción general que aumentaba la resistencia y trataba, en este aumento de las resistencias, en principio, es un mecanismo de feedback positivo, es un mecanismo que tiene el organismo para resolver su problema o para tratar de que no llegue a más el problema, pero claro, al aumentar esas resistencias, también está produciendo una hipertensión y está produciendo un aumento de la tensión a nivel pulmonar, y en esos casos, ya evolucionando hacia la gravedad,
pueden acabar en la disnea, que es esa sensación de ahogo, esa sensación en la que el paciente parece que no puede respirar, parece que no le entra el aire, porque ese aumento de presiones hace que el riego sanguíneo a través de los pulmones, de los vasos pulmonares, donde se debe hacer a nivel alveolar el intercambio entre oxígeno y CO2, no se haga porque hay muy poco aporte sanguíneo y entonces puede entrar en una taquicardia y puede llegar a desencadenar un problema grave como la muerte. El último problema, por supuesto, es la muerte. Pues bien, en este sentido hay que ver un poco en los mecanismos compensadores del corazón. El corazón se defiende él solito, ya como músculo. Hemos visto cómo se defendía a lo lejos, aumentando la presión, se producía un estímulo del simpático, había un estímulo del sistema renina-angiotensina que funciona a nivel de riñón y entonces produce retención de sodio, produce retención de agua y entonces es en esos casos cuando ya está muy instaurado el proceso de insuficiencia, cuando se producen los famosos edemas del enfermo cardíaco, del enfermo con insuficiencia cardíaca. Bien, estos son los mecanismos, digamos, a distancia. ¿El corazón cómo se defiende? Pues el corazón, en principio, se defiende aumentando el volumen de su fibra miocárdica y aumentando el número de fibras. Y es lo que conocemos como dilatación y finalmente, porque en principio cuando es un mecanismo de defensa corto, que va a durar un corto plazo, puede volver perfectamente, se traduce solo en una dilatación, y luego puede volver a su estadio normal. Sin embargo, cuando ya esa insuficiencia se alarga en el tiempo y no se trata, puesto que en muchos casos, en algún caso, incluso este tipo de insuficiencias cardíacas, sobre todo en pacientes que no hacen ejercicio, que su vida es sedentaria, que hacen vida de despacho, que no se mueven prácticamente, su corazón, su organismo no necesita un excesivo aporte de oxígeno, puesto que no se utiliza. Y entonces ese tipo de patologías, ese tipo de insuficiencia cardíaca puede transcurrir de una forma subaguda, sin ninguna sintomatología. De aquí la importancia de los síntomas en medicina, de aquí la importancia de que el chivato, lo que nos está avisando, lo que avisa en el organismo de que algo está pasando, de que algo está funcionando como no debe o funcionando mal, primero está avisando. Pero el corazón, lo mismo que es una víscera muy agradecida en el sentido de que es terriblemente llamativa su patología, terriblemente llamativa su urgencia, pero en la recuperación, una vez que si ese corazón se han instaurado las medidas oportunas, si ha tenido el cuidado oportuno y el paciente ha hecho lo que debía hacer, la restitución, la vuelta, el alta, digamos, del paciente es muy rápida y en ese sentido el corazón es muy agradecido. Pero también es traidor en este sentido cuando en insuficiencias cardíacas subagudas, sin ningún tipo de sintomatología, el corazón inicialmente hace una dilatación, cuando hemos quedado las medidas que hace compensadoras del corazón, hace una dilatación y con el tiempo esa dilatación se acaba instaurando ya como hipertrofia, es decir, se acaba ya haciendo una costumbre, digamos, en el músculo cardíaco y el corazón se defiende así, aumenta su volumen, aumenta la capacidad de la contracción y aumenta el número de la frecuencia cardíaca, hace una taquicardia, tratando de aumentar su volumen minuto, como además hemos quedado que a nivel simpático había aumentado la presión a nivel de vasos periféricos para tratar de mantener el gasto cardíaco, para tratar de mantener ese volumen minuto lo más cercano de las condiciones normales, entonces se instaura y pasa el tiempo y acaba indefectiblemente en la hipertrofia. Son pacientes, en algún caso, que no, salvo que un día hacen un ejercicio un poco más brusco, es cuando claudican, porque una de las esclavitudes que tiene la hipertrofia cardíaca es que necesita mayor aporte de oxígeno. Mayor aporte de oxígeno, puesto que a la vez de haberse instaurado la insuficiencia cardíaca y haberse traducido en una hipertrofia, hay que tener en cuenta que ese aumento de número de células miocárdicas y ese aumento de masa celular miocárdica necesita un mayor aporte de nutrientes, un mayor aporte de oxígeno. Entonces, ante un susto,
ante una crisis, ante una pequeña carrera detrás del autobús, puede perfectamente este tipo de pacientes hacer una angina de pecho, en el mejor de los casos, o un infarto de miocardio, que son más graves. Bueno, esta es básicamente el mecanismo de defensa del corazón, sin entrar en más, disquisiciones. Y entonces vamos a ver un poco cómo funciona o cómo, porque sabemos todos que el corazón es como una pila eléctrica, funciona a nivel eléctrico. ¿Quiénes son los culpables de esto? Bueno, pues son, digamos, los potenciales sodio dependientes, por un lado, que el sodio es una sustancia que está a nivel intracelular en la fibra miocárdica, y hay una relación directa, y hay una serie de leyes que se llaman, bueno, hay un nombre que se llama el potencial de acción miocárdico, que está en correlación directa con la concentración de sodio intracelular a nivel miocárdico. Otro de los factores que actúan directamente sobre el potencial eléctrico del corazón son los potenciales de acción calcio dependientes, que junto con los del sodio son básicos para que haya un buen funcionamiento miocárdico. El calcio, además, se produce intercambio con el potasio, y eso es lo que hace que la fibra funcione, que se despolarice y actúe y haga lo que llamamos el potencial de acción. De entre las propiedades electrofisiológicas del corazón tenemos el automatismo. Todas y cada una de las fibras que tiene el corazón son automáticas, es decir, tienen la posibilidad de disparar ese potencial de acción y estimular, potenciar una contracción miocárdica. Pero claro, si todas las células, todo el miocardio, si eso no tuviera un orden y cada una de ellas disparara su potencial de acción, su automatismo por su cuenta, eso sería un caos y no se podría poner de acuerdo la masa muscular para todas y cada una de las fibras miocárdicas hicieran su labor, tanto en la sístole como en la diástole. Entonces hay una serie de fibras, digamos, conductoras a través del sistema de His y de His o de Purkinje, y desde un seno que, digamos, que tiene un potencial de acción mayor y que es el que manda y que supera al resto y toma el mando y manda un solo impulso. Veremos ahora que tiene una etapa de refractariedad. Entonces hay dos senos, el seno auricular y el seno auriculoventricular. En condiciones fisiológicas, en condiciones normales, es el seno auricular el que larga la descarga y pasa a través de Purkinje, pasa directamente al seno auriculoventricular, y de ahí se distribuye a los dos ventrículos. Pero la distribución también ha de tener su secreto, no se puede distribuir. Y esto como ejemplo, ¿cómo podríamos explicar un poco como ejemplo? Bueno, pues si en un lago, donde está el agua estancada sin que nada la mueva, tiramos una piedra, vemos que se van produciendo ondas sucesivas, pues podríamos comparar la transmisión del impulso nervioso, del impulso cardíaco, del que hace que se produzca la sístole y la diástole, un poco a esa piedra que hemos tirado, y que pasa desde el seno auricular, seno auriculoventricular, y desde ahí se distribuye ya a los dos ventrículos. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasaría si el seno auricular mandara un impulso, inmediatamente otro? Claro, no habría, porque hay unos tiempos entre que se produce la sístole, luego tenemos, que digamos es el periodo, hemos quedado, de postcarga, es el periodo de vaciado, pero tiene que haber un tiempo de llenado, puesto que no se llena inmediatamente, no podemos llenar una masa muscular inmediatamente. Entonces, en ese tiempo, tiene que ser un tiempo en el que el seno auricular no se vuelva a disparar. Y es un periodo que se llama refractario, es decir, es un periodo en el que no se puede disparar porque tiene una carga que hasta que no llega, digamos, a su umbral, al umbral de acción, no puede volver a cargarse, no puede volver otra vez a prepararse. Y entonces se va cargando por debajo de la gráfica, digamos, por debajo del potencial de acción, hasta que se vuelve a disparar y vuelve a producir otra contracción. Y así sucesivamente a lo largo de toda la vida, día y noche, porque es que eso lo comanda directamente el seno este. Entonces, fisiológicamente está pensado en ese sentido.
¿Cuándo se nos puede producir patología? Pues bien, cuando tenemos o bien por un problema de angina de pecho o por una angina que dábamos, que la angina no era un estado pasajero de hipoxia, un estado momentáneo en el que en la coronaria no ha podido aportar a una parte determinada del corazón ante un aumento de su frecuencia, ante un aumento de su ritmo cardíaco, no ha podido aportar, no se ha dilatado, no le ha podido dar toda la sangre, todo el oxígeno que necesitaba ese músculo en ese momento. Y entonces, bueno, pues durante unos segundos es ese dolor tan horroroso que es aquí a nivel y reproduce todo el meridiano de pericardio y que obliga además al individuo, como primer mecanismo de defensa, a pararse, a cesar toda actividad muscular para tratar de aportar todo, ya para defenderse él mismo, aportar ese oxígeno que está faltando en el corazón. ¿Qué hay? Que en la angina, la diferencia entre la angina y el infarto estriba en que en la angina no ha habido muerte celular, solo ha habido una hipoxia pasajera y luego ese miocardio ha vuelto a recuperar y no ha pasado el tiempo necesario para que se produjera la necrosis tisular, la muerte del miocardio. Por el contrario, en el caso del infarto de miocardio, el problema ya es más grave en el sentido de que se ha producido una muerte, necrosis miocárdica en un territorio en concreto.